Y bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. eh, para esta semana que ya, bueno, despidiendo directamente el mes de mayo, iniciamos nuestro recorrido empezando por la noticia con la que abre esta semana el balance general que se podría realizar sobre las elecciones municipales que se celebraron el pasado domingo en España y que de alguna manera pues constituye un cambio político importante en el mapa, sobre todo considerando la situación en la que se ha desarrollado la política española en los últimos años. Y particularmente me gustaría comenzar con tu palabra de balance, sobre todo considerando dos aspectos fundamentales. Por una parte, un sistema político que tiene unas características diferentes a las de América Latina y sobre todo hablándole a nuestra parte hispanoamericana, latinoamericana de nuestra audiencia, para entender un poco lo ocurrido y sobre todo también considerando que en el contexto político español, quizás las elecciones de carácter municipal quizás no son tan extrapolables como pudieran ser en nuestros países de América Latina. En este contexto, Manolo, ¿cómo examinas tú el balance de lo ocurrido electoralmente el pasado domingo? Bueno, mira, hay tres características que puedo señalar que me parece que son las más relevantes. La primera es que en términos de los puestos que se elegían, el Partido Popular ha ganado clarísimamente esas elecciones, ¿no? El número de concejales y, por consiguiente, de alcaldes de las principales ciudades del país, pero también en aquellas comunidades autónomas donde hubo elecciones, el Partido Popular claramente ha resultado vencedor. La segunda idea es que, si bien esto es así, el Partido Socialista no ha sufrido un derrumbe en votos, ¿no? Es decir, ha quedado segundo, pero su resultado electoral no es alarmante, ¿no? para su futuro. Y la tercera noticia, que creo que bueno, es interesante, es el hundimiento definitivo y desaparición del Partido Ciudadanos, ¿no? Un partido que llegó a tener una importancia muy grande entre el año 2015 y las últimas elecciones del año 2019 y que ahora prácticamente pues ya desaparece. Tanto es así que en las próximas elecciones ya no se va a presentar. Bueno, y dicho esto, enlazo con lo que decías, Xavi, en tu presentación. España es un sistema parlamentario y una de las características que tiene el sistema parlamentario es que el presidente del gobierno puede disolver el Congreso y convocar elecciones cuando quiera, de manera absolutamente irrestricta. Este año le tocaba haber elecciones a finales de noviembre, principios de diciembre, era cuando se cumplían los 4 años del mandato, pero el presidente Pedro Sánchez decidió el lunes a primerísima hora de la mañana y de manera sorprendente, tanto para sus conmilitones como para la oposición, convocar elecciones. Convoca elecciones, a su vez, por tres razones. La primera es porque de esta manera evita que se siga hablando de la derrota del Partido Socialista. La segunda, porque la composición de las alcaldías y de las comunidades autónomas, de los gobiernos de las alcaldías y de las comunidades autónomas, en algunos casos va a obligar a hacer pactos del Partido Popular, que siendo la fuerza mayoritaria no tiene suficientes concejales para gobernar, con Vox. Y claro, esto al Partido Socialista le viene muy bien porque explicita que los populares necesitan de Vox para gobernar. Y la tercera y última razón yo creo que es porque se puede producir un efecto digamos, de susto que pueda ganar la derecha para las filas de socialistas y de la gente de izquierda y aglutinar el voto en las elecciones del 23 de julio.
Claro, y que en ese sentido, pues ciertamente es muy llamativo este tema del llamado y la convocatoria a elecciones de una forma tan anticipada e imprevista para muchos, como bien comentas, Manolo, y sobre todo considerando que, de acuerdo al propio diseño constitucional del sistema político español, pues se requiere del concurso de mayorías, ¿no? Y en ese sentido, para poder formar gobierno. Y en este sentido, Marisabel, me gustaría un poco examinar también tu palabra de consideración, sobre todo tomando en cuenta de que, bueno, hasta hace no mucho, hace casi 15, 14 años hablábamos de una España casi que incrustada en un sistema con una bipolaridad y un bipartidismo asfixiante. Y Ujú, claro, en la última década se vino desarrollando esta diversificación ujú. del espectro político a la extrema derecha con Vox, a la extrema izquierda con Podemos, la figura de Ciudadanos, Ciudadanos. entre otras agrupaciones. Y claro, además de la nota que comentaba Manolo sobre Ciudadanos, también esto ha tenido un impacto en la dinámica electoral de estos otros dos partidos. Por una parte vemos que Podemos fue uno de los que más recibió el impacto de estos resultados electorales, pero también en el caso de Vox lo incorpora ya y de alguna manera Bueno, para algunos dicen que lo consolida como una tercera fuerza a nivel bueno. nacional. En este contexto y entendiendo esta dinámica multipartidaria española, ¿cómo examinas tú estos resultados, Marisabel? Al parecer ese paso en el desarrollo, ¿no? En la evolución del sistema de partidos español, algunos lo ven como que es una vuelta al bipartidismo fuerte. Sin embargo, a mí me parece que hay que destacar, por una parte, lo que señala Manolo, ¿no? El derrumbe definitivo, aunque uno en política no puede decir que algo es definitivo, pero sí es un indicador de cómo está el electorado, eh, el derrumbe de Ciudadanos. Hubo una apuesta por el centro. En un momento dado uno pensó que Ciudadanos era una posibilidad desde el punto de vista político para España y que podía ser un ejemplo para otros países en Latinoamérica. Sin embargo, lo que estamos viendo es una tendencia global a que el centro esté desapareciendo porque ahí está Vox. Podemos quizás está ahorita apagado, ¿no? Por Claro, pero ahora. hace muy pocos años, 2016, 2017, el partido prácticamente del momento era Podemos, ¿no? Exacto, y ahí Incluso a nivel está. comunicacional, por supuesto. Claro, pero también yo pienso que las divisiones internas, como todo, acaba la unidad de propósito, que es sostener un partido político, y que quizás en el caso de Ciudadanos había una esperanza, gente joven, otro discurso, una posición que aglutina centro izquierda, centro derecha, eso no es posible, pero es que desde el punto de vista global, las democracias están ahorita carentes, con un vacío en el centro. Y eso, por supuesto, se está reflejando en los ascensos de los extremos. Lo que pasa es que estamos ahorita en la etapa donde los que están fortaleciéndose son los de la extrema derecha, ¿no? Entonces, para mí es importante seguir observando lo que está ocurriendo, porque, como bien dice Manolo, en un sistema parlamentario tienen que negociar, tanto el PP como el PSOE van a tener que negociar, y ahí es donde vamos a ver el rol que va a jugar Vox, que pues para muchos será una amenaza, pero para otros, y yo no quisiera ahondar mucho en eso porque el experto aquí es Manolo, pero yo observo cómo los venezolanos en España se expresan sobre Vox y me da una ligera impresión, similitudes con lo que yo veo en Florida, con los del exilio. Entonces, bueno, dejo eso ahí como para que lo discutamos en otra Sí, Claro, oportunidad. por supuesto, por fíjate, supuesto. y fíjate, María Isabel, que hay una cuestión, ¿no? Las encuestas están señalando que incluso en el caso de ganar el Partido Popular va a tener muy difícil conformar gobierno, ¿no? O sea, es Ujú, decir, ahora mismo tiene una intención de voto, sumando el voto de Vox, en ujú, torno al 45% frente al 30 y muchos por ciento que podría sumar el Partido Socialista y la izquierda si finalmente se presenta aliadas, ¿no? ujú. Y sería en torno al 39%. Entonces, ya digo, lo va a tener complicado y vamos a tener un panorama de mucha incertidumbre, que se añade además, hay que decirlo, que el día 1 de julio
España comienza a presidir la Unión Europea, La Unión ¿no? Europea, sí, señor. Claro, claro. Y hay preocupación por esos lados. Claro, lógicamente, digamos, de acuerdo también a la propia dinámica, pues, y que lo que estaba hablando también al principio Manolo, pues, necesariamente se requieren consensos, se requieren, digamos, un mayor talante de incorporación y de creación de espacios de diálogo, lo cual incluso ya de alguna manera hay que también examinar que el propio gobierno de Sánchez, pues también de alguna manera fue una evidencia empírica de no el no controlar a los extremismos, como el caso de Podemos, puede pasar factura en su electorado y pasar factura sobre todo al sistema político en términos de gobernabilidad, de crear este espacio de encuentro. En este contexto, por supuesto, vamos a seguir, porque claro, esto es la extensión de la campaña electoral, así que muy probablemente vamos a volver sobre este tema en las próximas semanas. Aquí te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos, dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.